Muchachos, en primer lugar, mi saludo cariñoso, afectuoso a todos ustedes. Hoy día vamos a iniciar con la tercera unidad, cambios en el mundo contemporáneo. Estamos hablando del mundo, ¿no? Y en primer lugar veremos la crisis mundial en la década de 1970. Uno de los problemas que se presentó en esta década es la crisis del petróleo en el Medio Oriente. Medio Oriente es que también le llaman otros, le llaman Oriente Medio, ¿no? Asia Menor, le llaman a esa zona de Israel, de Jerusalén, de Irak, de Irán, de Líbano, de Siria, Egipto. A esa zona se le conoce con el nombre de Medio Oriente. Desde 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron perseguidos por Hitler, por Mussolini, ¿no? Después de terminada la guerra, los judíos no tenían un Estado. Ellos vivían desperdigados por todo el mundo. Entonces en 1948 la ONU, ¿no? Les establece, les da un territorio a los judíos en lo que es hoy día Israel, un pequeño territorio. Pero esos territorios habían pertenecido a los palestinos, a los árabes palestinos. Entonces, una guerra constante desde 1948, los árabes y los israelíes o judíos viven en constantes luchas hasta hoy día. Algunos estudiosos dicen que esta guerra va a ser infinita. ¿Por qué? Porque los árabes nunca van a aceptar la creación de ese Estado de Israel en ese territorio donde están ubicados. Por eso desde que llegaron los judíos, los israelíes, siempre han sido atacados. No sé si diríamos atacados, pero los árabes siempre han querido retirarlos a los judíos. Por ejemplo, en 1967 se produce la guerra de los 6 días. En esa guerra de 6 días, en realidad no era 6 días, tal vez fue 6 horas. Cuando los judíos fueron atacados por Egipto, Siria y Jordania, pensaban estos países árabes sorprender a los israelíes, pero no. Israel reaccionó inmediatamente y los derrotó. En pocas horas, ellos pretendían desalojar a los judíos de ese territorio. No, al contrario. Israel, al derrotar a estos países en la guerra de los 6 días, más bien se adueña de más territorios. Se adueña. Por ejemplo, se apodera de territorios sirios, nuevos territorios sirios, nuevos territorios libaneses, nuevos territorios egipcios. Es decir, no solamente perdieron la guerra, sino perdieron otros territorios. Entonces, en 1973 se produce la guerra de Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Es la fiesta religiosa más importante de los judíos. Aprovechando esa fiesta, es que los egipcios y sirios intentan de nuevo recuperar esos territorios que habían perdido en 1967, miren, ¿ya? Pero Israel de nuevo les derrota. Israel nunca ha podido ser derrotado porque tiene el apoyo también
de Estados Unidos, la Gran Bretaña. Todos los países occidentales le apoyan a Israel. Estados Unidos tiene una política, por ejemplo, actualmente tiene una política contraria a los intereses de los árabes. Por eso que Estados Unidos apoya a Israel. Entonces, después de esta guerra de Yom, de nuevo los judíos se apoderan de nuevos territorios. O sea, cada guerra Israel se apodera, va avanzando más. Por eso decimos que esta guerra con los israelíes va a ser infinita, según dicen algunos estudiosos, ¿no? Algunos críticos políticos. De alguna manera, modestamente, creo que sí. En represalia a estos, ¿no? A esta derrota, los árabes embargan el petróleo destinado a Occidente. Los árabes tienen una riqueza, la principal, que es el petróleo. Y ellos venden su petróleo a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a toda Europa. Entonces, ¿qué hicieron como represalia? Embargaron el petróleo destinado a Occidente. Es decir, todo el petróleo que estaba destinado a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia y otros países, ya no salieron. Creó un serio problema en otros países. Su precio subió el 70%. Se produce una grave crisis en estos países que compraban el petróleo a los árabes. Estados Unidos y Gran Bretaña y otros sufrieron graves consecuencias económicas. Entonces, en esta década se produce ese problema que se llama la crisis del petróleo en Medio Oriente. ¿Por qué embargan los árabes? ¿Por qué embargan el petróleo destinado a Estados Unidos, a Europa? En represalia, en rechazo a la derrota que sufrieron los árabes por parte de los israelíes y a la anexión de nuevos territorios. Bien, ahora veamos cuál es la situación política mundial en esa década del 70. La URSS sufrió grave crisis económica. El sistema socialista en la Unión Soviética pasaba por una situación crítica. Entonces produce una crisis. El socialismo sufre un desprestigio, porque se supone que el socialismo era un sistema que solucionaba todos los problemas de la gente. Sin embargo, en la URSS se produce una crisis. No vamos a analizar por qué, pero se produce eso. Estados Unidos reconoce su derrota en Vietnam. Se produce escándalo. Estados Unidos estuvo en guerra mucho tiempo con Vietnam, ¿no? Con un gobierno socialista, comunista de Vietnam. Estados Unidos quería derrocar a ese gobierno, pero no pudo. Tuvo que reconocer su derrota. En ese tiempo también se produce el escándalo del espionaje en Watergate. El gobierno de Nixon, en 1974, maquina un espionaje contra el Partido Demócrata. Nixon es del Partido Republicano. En Estados Unidos existen dos partidos que se disputan el poder: republicanos y demócratas. Entonces, Nixon, republicano, ordena un espionaje. O sea, que le chuponeen, pongan micrófonos en los diferentes ambientes, micrófonos pequeños, ¿no? Que no se notaba, para escuchar qué hablaban. Entonces, eso se descubrió, y el presidente Nixon reconoció responsabilidad. Por esa razón, en 1974,
Nixon es destituido. Ningún presidente antes en Estados Unidos fue destituido ni derrocado. Ahí no han habido golpes de Estado. Todos han terminado su gobierno y todos casi gobiernan. Entonces, si ven la historia de Estados Unidos, todos gobiernan 2 periodos de 4 años. Todos, a excepción de Nixon. En 1979, el Shah Reza Pahlavi de Irán, país árabe, pro-norteamericano, es derrocado por el ejército de Ayatollah Khomeini, hostil a Estados Unidos. Reza Pahlavi era un rey. Shah significa rey, ¿no? Shah, Reza Pahlavi, era un personaje que gobernaba dictado por la política norteamericana, pro-norteamericano. Él es derrocado en el año 1979 y se instala en Irán un gobierno anti-norteamericano. Entonces, eso se produce en Irán en la década del 70. Eso va a generar otros problemas posteriores. En 1957, varios países europeos, liderados por Francia, forman la Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad Económica Europea CE es la primera institución que trata de unificar a los países de Europa, que trata de hacer una comunidad, ¿no? Con varios. ¿Cuáles fueron los objetivos? Crear un mercado común, de tal manera que en Europa todos los europeos que eran europeos, miembros de esta comunidad, podían circular libremente, sin presentar más que su documento de identidad, nada más, sin pasaporte, ¿no? También mercadería, los transportes de Francia podían ir fácilmente a Alemania o a España, ¿no? Sin mayor dificultad. Entonces, eso es a partir de 1957. Se van creando, ¿no? Comunidades de tipo comercial fundamentalmente e ir desarrollando instituciones políticas. Por ejemplo, hoy día, por ejemplo, ellos tienen su Parlamento Europeo. Ellos tienen un Parlamento Europeo donde hay representantes de todos los países. Ellos han avanzado mucho con respecto a nosotros en América Latina. Todavía no logramos ese nivel. Ellos tienen una sola moneda, el euro. En cambio aquí, en América, cada uno tiene su moneda. Eso, por ejemplo, todavía nos falta avanzar. Pero ellos sí, a partir de 1957, han creado esa comunidad para ir mejorando sus relaciones, ¿no? Que ayuda realmente a un desarrollo más equilibrado entre los países. Bueno, esos son los aspectos que se dan en la década de 1970, fundamentalmente en Europa. Dice, pero es en Europa y en el Oriente Medio.